Hoy hablaremos de una historia de superación personal, que nos muestra cómo la disciplina y el control interno pueden transformar nuestra vida. La historia que veremos hoy se centra en un joven llamado Daniel, quien, a pesar de su esfuerzo y dedicación en el trabajo, comenzó a sentirse atrapado en un ciclo constante de estrés, frustración y agotamiento. A través de su experiencia, descubriremos cómo la filosofía estoica y la práctica de la autodisciplina lo ayudaron a encontrar un equilibrio interno, recuperar la calma y enfrentar las presiones con una nueva perspectiva. Si alguna vez has sentido que el estrés te supera o te cuesta mantener la calma en medio del caos, esta historia te enseñará cómo hacerle frente a esos sentimientos y encontrar la serenidad. Así que no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas lecciones de vida y crecimiento. Y comenta en los comentarios la frase, "Mi mente es mi fortaleza", para compartir tu compromiso de buscar la paz interior y el autocontrol. Daniel era un joven profesional que había conseguido su primer gran trabajo en una empresa reconocida. Para él, significaba cumplir uno de sus sueños de juventud, llegar a un lugar donde pudiera crecer y ser exitoso. Al principio, todo parecía perfecto, un ambiente laboral vibrante, compañeros que lo apoyaban y un jefe que le confiaba grandes proyectos. Pero a medida que pasaban las semanas y las responsabilidades aumentaban, Daniel empezó a sentir que se ahogaba en un mar de expectativas y tareas interminables. Todas las mañanas, llegaba al trabajo con una lista de pendientes que parecían no tener fin. Reuniones, informes, plazos que se acortaban y correos que nunca paraban de llegar. Las horas se le escapaban entre los dedos, y, aún así, sentía que nunca era suficiente. Al final del día, se iba a casa agotado, con una sensación de vacío y fracaso. Lo que antes había sido pasión y entusiasmo por el trabajo, se transformó en ansiedad y agotamiento. Daniel ya no se reconocía a sí mismo, había perdido la sonrisa y la motivación. No solo su salud mental comenzó a deteriorarse, también su cuerpo empezó a resentir el peso del estrés constante. Las noches se convirtieron en una batalla contra el insomnio, su apetito desapareció, y los dolores de cabeza se volvieron frecuentes. La situación llegó a tal punto que, un día, su jefe lo llamó a su oficina para hablarle. Preocupado por el rendimiento de Daniel, que había empezado a bajar, le sugirió que tomara un tiempo libre para descansar y reflexionar. En lugar de encontrar paz, el tiempo libre le trajo aún más ansiedad. Se sentía fracasado. ¿Cómo podía haber dejado que el trabajo lo consumiera de esa manera? Lo que había empezado como un camino hacia el éxito ahora se sentía como una cárcel. No podía disfrutar de su tiempo, porque su mente seguía atormentada por todas las tareas inconclusas, las expectativas incumplidas y el miedo a no estar a la altura. Hasta que un día, mientras navegaba por internet buscando maneras de manejar el estrés, se topó con la filosofía estoica. Al principio, las frases le parecieron simples palabras sin sentido. Sin embargo, algo en él despertó interés por entender más a fondo la filosofía de figuras como Epicteto, Marco Aurelio y Séneca. Descubrió que el estoicismo no trataba de eliminar las emociones ni de vivir sin sentir, sino de entrenar la mente para ser más fuerte frente a las adversidades. Las enseñanzas estoicas empezaron a resonar con él, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello, lo que importa. Daniel se dio cuenta de que su problema no era la cantidad de trabajo o las expectativas de su entorno, sino su propia incapacidad para manejar su mente y emociones. Durante años, había sido prisionero de sus pensamientos negativos, de la presión que él mismo se ponía por ser perfecto y cumplir con todo de manera impecable. Con este nuevo entendimiento, Daniel decidió aplicar las prácticas estoicas en su vida diaria. Comenzó cada mañana dedicando unos minutos a la reflexión, escribiendo en un cuaderno las cosas que podía controlar y las que no. Si algo estaba fuera de su alcance, simplemente lo dejaba ir. Si había un problema que sí podía enfrentar, se enfocaba en resolverlo sin perder la calma. Adoptó el hábito de la autodisciplina, organizaba su día, priorizaba las tareas importantes y, sobre todo, se daba a sí mismo tiempo para respirar y disfrutar de pequeños momentos de paz. Al principio no fue fácil, su mente seguía queriendo correr hacia el caos y la desesperación. Pero poco a poco, con constancia, Daniel fue recuperando el control. Empezó a decir,
no, cuando era necesario, a delegar cuando las cosas se volvían demasiado y a no permitir que las críticas lo afectaran de manera tan profunda. Aprendió a aceptar que no siempre podía dar el 100% y que eso estaba bien. Los cambios no solo se vieron reflejados en su estado emocional. Pronto, sus compañeros notaron que Daniel volvía a ser el de antes, pero más sereno y enfocado. Los proyectos ya no lo agobiaban, y su productividad mejoró notablemente. Lo que había comenzado como un camino doloroso de estrés y desesperación, se transformó en una lección de vida. Daniel comprendió que el verdadero éxito no está en lo que logras externamente, sino en cómo manejas tu mente y corazón en medio de la tormenta. Si alguna vez te sientes abrumado por la carga del trabajo o las expectativas de los demás, recuerda la lección de Daniel: no se trata de cambiar lo que te rodea, sino de fortalecer tu interior. La autodisciplina no es solo cumplir tareas o ser más organizado, es entrenar tu mente para enfrentar las dificultades con serenidad y calma. La próxima vez que te sientas perdido, piensa en las palabras de Marco Aurelio: puedes ser feliz en cualquier momento, si eliges no lamentarte por lo que está fuera de tu control. Hasta aquí la primera parte de esta historia, pero hay más lecciones por aprender. ¿Te sientes identificado con Daniel? ¿Te has visto en situaciones donde el estrés te supera? Déjanos en los comentarios la frase: mi paz interior es mi fortaleza, si estás listo para aprender a ser más fuerte con el estoicismo, y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Aunque la vida de Daniel había comenzado a mejorar, el proceso de recuperar su paz interior y aplicar las enseñanzas estoicas fue un camino largo y lleno de obstáculos. Cada día se enfrentaba a pequeños retos que, aunque parecían insignificantes, ponían a prueba su autodisciplina y capacidad de autocontrol. Por ejemplo, había días en los que al abrir su bandeja de entrada se encontraba con correos urgentes que exigían su atención inmediata. La vieja ansiedad empezaba a golpear su puerta, la necesidad de responder de inmediato, de solucionar todo de forma perfecta y de cumplir con cada demanda. Sin embargo, en lugar de reaccionar impulsivamente, Daniel se obligaba a detenerse, respirar y recordar sus nuevas enseñanzas. Para mantener la calma en esos momentos, se repetía una frase que había aprendido de Epicteto: la dificultad muestra lo que un hombre es. Y con esta reflexión, se recordaba que su verdadero valor no se medía por la cantidad de tareas que podía completar en un día o por cuán rápido podía responder a un correo. En cambio, se trataba de cómo podía mantenerse sereno bajo presión y cómo, con autocontrol, podía actuar de manera más efectiva. Pronto, sus respuestas empezaron a volverse más claras y concisas, sus decisiones, más deliberadas y sus acciones, menos impulsivas. Pero, por supuesto, no todo fue tan simple. Había días en los que el estrés volvía a dominarlo, en los que sentía que estaba a punto de explotar o de mandar todo al diablo. En esos momentos, se sentaba en su escritorio, cerraba los ojos y recordaba las palabras de Séneca: nada es tan insoportable como depender de las opiniones de los demás. Se repetía que su valor no dependía de la aprobación de su jefe o de cuántos proyectos pudiera llevar a cabo al mismo tiempo. Empezó a poner límites, no solo a los demás, sino a él mismo. Esto significó establecer rutinas de descanso y permitir que su mente se recuperara antes de continuar con las exigencias diarias. Uno de los mayores retos que enfrentó fue aprender a dejar ir la sensación de culpa. Antes de adentrarse en el estoicismo, la culpa lo carcomía cada vez que no cumplía con todo al pie de la letra o cuando cometía un error. Sentía que cada paso en falso era un reflejo de su incompetencia. Pero la filosofía estoica le enseñó a ver los errores desde otra perspectiva, no como fracasos, sino como lecciones necesarias para su crecimiento. Daniel aprendió que cometer errores es parte de ser humano, y que la autodisciplina no consiste en ser infalible, sino en levantarse cada vez que caes, aprender de lo sucedido y seguir adelante con una nueva mentalidad. La clave fue integrar las enseñanzas filosóficas en cada aspecto de su vida. Por ejemplo, cuando se sentía tentado a responder de manera impulsiva a un comentario negativo de un colega, aplicaba el principio estoico de diferenciar entre lo que estaba en su control y lo que no. En lugar de reaccionar inmediatamente, se daba unos segundos para evaluar si su respuesta iba a ser constructiva o si simplemente iba a empeorar la situación.
El mayor poder de un hombre es cómo elige responder a lo que se le presenta, se repetía. A medida que los meses pasaban, Daniel fue notando un cambio profundo en su manera de trabajar y de vivir. Ya no era el mismo joven atrapado en un ciclo constante de estrés y agotamiento. Ahora se daba tiempo para reflexionar cada noche sobre sus logros, sus errores y, sobre todo, sobre cómo podía aplicar las enseñanzas estoicas en su día a día. Para él, el autocontrol se convirtió en más que una herramienta para manejar el estrés, se transformó en un estilo de vida que le permitió ser más dueño de sí mismo. Los cambios no pasaron desapercibidos en su entorno. Sus compañeros de trabajo, que alguna vez lo habían visto como un joven talentoso pero fácilmente estresado, empezaron a notar su nuevo aire de calma y claridad. Algunos incluso se acercaron a él en busca de consejo. ¿Cómo haces para mantener la calma cuando todo se desmorona?, le preguntaban. Y Daniel, con una sonrisa serena, simplemente compartía lo que había aprendido, la importancia de conocerse a uno mismo, de trabajar en la autodisciplina interna y de no permitir que las circunstancias externas definieran su paz interior. Su jefe también lo notó. Un día, durante una reunión, Daniel recibió un reconocimiento que jamás habría imaginado. Su jefe, que antes había mostrado preocupación por su rendimiento y por la posibilidad de que el estrés lo sobrepasara, ahora lo elogiaba por su capacidad de liderazgo y su enfoque equilibrado. Tu actitud ha cambiado el ambiente en el equipo, le dijo. Has aprendido a no solo ser eficiente, sino a ser un ejemplo de serenidad bajo presión. Pero la verdadera victoria para Daniel no fue ese reconocimiento, sino la sensación de paz y control interno que había recuperado. Al mirarse en el espejo, veía a alguien diferente, alguien que había pasado por el fuego del estrés y la ansiedad y había salido más fuerte y más consciente de sí mismo. Ya no se trataba de ganar más proyectos o de ser el mejor a toda costa. Ahora entendía que su principal objetivo era vivir una vida plena, donde su mente fuera su mejor aliada y no su peor enemigo. Incluso en su vida personal, la práctica de la autodisciplina estoica trajo cambios positivos. Empezó a dedicar tiempo de calidad a su familia y amigos, estableció horarios para desconectarse del trabajo y se permitió disfrutar de los pequeños momentos de la vida, una comida tranquila, un paseo por el parque o simplemente leer un buen libro. Estos eran detalles que antes pasaban desapercibidos, pero que ahora tenían un nuevo significado. Para Daniel, la autodisciplina ya no era una carga o una restricción, sino una herramienta para vivir de manera más plena y auténtica. Al final, Daniel entendió que la autodisciplina no se trata de vivir de manera rígida, sino de encontrar libertad dentro de uno mismo. Libertad de las preocupaciones, de la presión externa y, sobre todo, libertad de los pensamientos y emociones negativas que antes lo controlaban. A través del estoicismo, había encontrado un camino hacia la verdadera paz interior, y sabía que este era solo el comienzo de una vida más consciente y equilibrada. Si te sientes identificado con la historia de Daniel, recuerda que tú también puedes encontrar esa serenidad. No importa cuán abrumador sea el entorno, lo que verdaderamente importa es el control que tienes sobre tu propia mente y corazón. Así que, si quieres ser el dueño de tu paz interior, no olvides suscribirte al canal y comentar, "Mi mente es mi fortaleza", para seguir aprendiendo cómo aplicar el estoicismo y la autodisciplina en tu vida diaria. El viaje de Daniel hacia la autodisciplina y el control de su vida no fue un camino lineal. Hubo días en los que las antiguas costumbres volvían con fuerza, arrastrándolo de nuevo hacia el caos emocional y el agotamiento mental. Pero a diferencia de antes, cuando se hundía en el desánimo o la frustración, ahora miraba estos momentos con una nueva perspectiva. Se detenía a reflexionar sobre sus emociones en lugar de dejarse llevar por ellas. Sabía que cada pequeño paso hacia la disciplina, cada vez que se resistía a la impulsividad o al deseo de reaccionar de inmediato, era una pequeña victoria que lo acercaba más a la versión de sí mismo que quería ser. Un día, tras una larga jornada de trabajo en la oficina, Daniel se encontró frente a una encrucijada. Había terminado todos sus pendientes, pero justo cuando se disponía a salir, le llegó un correo de última hora con una solicitud urgente.
El Daniel de antes se habría quedado sin pensarlo 2 veces, posponiendo su tiempo de descanso para cumplir con esa demanda de inmediato, sintiendo que su valor dependía de lo mucho que pudiera hacer en el menor tiempo posible. Pero ese día se obligó a detenerse, a pensar y a recordar una de las enseñanzas estoicas que más lo habían marcado: debes distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. Tu deber es hacer lo mejor con lo que está en tu poder, pero nunca sacrificar tu bienestar por lo que escapa a tu control. Tomó una respiración profunda y decidió escribirle a su colega para informarle que atendería el asunto al día siguiente, asegurando que se ocuparía con la misma dedicación, pero sin arruinar su tiempo personal. Fue un momento pequeño, pero importante. No fue fácil dejar la oficina sabiendo que quedaba algo pendiente, pero al caminar hacia su casa, sintió una calma interna que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si, por primera vez, él mismo hubiera decidido cómo quería que transcurriera su vida, y no las circunstancias. Poco a poco, esa serenidad empezó a contagiarse a su entorno. Las reuniones de equipo, que antes eran tensas y aceleradas, se volvieron más tranquilas y productivas. Daniel aplicaba sus conocimientos del estoicismo, ayudando a sus compañeros a organizar sus tareas, a priorizar lo importante y a no perder la calma cuando algo no salía como esperaban. Les recordaba que no importaba cuánto esfuerzo invirtieran, siempre habría factores externos que no podrían controlar: la reacción de los clientes, los errores imprevistos, las decisiones de la alta dirección. Lo único que estaba bajo su control era la actitud con la que enfrentaban esas dificultades. Con el tiempo, incluso los directivos comenzaron a pedirle consejo. Le preguntaban cómo mantenía su productividad sin sucumbir al agotamiento y cómo podía mantenerse tan centrado en momentos de alta presión. Daniel compartía con ellos las enseñanzas que había integrado de Marco Aurelio y Séneca: no te distraigas con las expectativas de los demás. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes y acepta con serenidad lo que viene después. Sus palabras resonaban en aquellos que, como él alguna vez, se encontraban atrapados en un ciclo interminable de estrés y desgaste. El cambio también se reflejó en su vida personal. Empezó a usar el autocontrol no solo para mejorar su rendimiento laboral, sino para ser un mejor hijo, hermano y amigo. Antes, solía llevarse el estrés del trabajo a casa, estallando con sus seres queridos por pequeñas cosas: un plato sucio en la cocina, el ruido de la televisión mientras intentaba trabajar o incluso una simple llamada que interrumpía su concentración. Pero ahora, en lugar de dejar que esos momentos lo dominaran, se detenía y reflexionaba. Sabía que el verdadero autocontrol no se trataba solo de manejar el estrés en el trabajo, sino de ser capaz de mantener la serenidad en los momentos cotidianos, en las pequeñas interacciones que construyen las relaciones más importantes. Aprendió a escuchar con más atención, a ser más paciente y a responder con calma en lugar de reaccionar con impaciencia. Cuando su madre le pedía ayuda con algo que parecía trivial o su hermano pequeño lo interrumpía con preguntas constantes, en lugar de molestarse, aplicaba el principio estoico de estar presente y de aprovechar cada situación para mejorar su carácter. Cada momento es una oportunidad para la autodisciplina, se repetía a sí mismo. Y así, lo que antes era una fuente de irritación se convirtió en un ejercicio diario de paciencia y amabilidad. La gente a su alrededor empezó a notarlo. «Has cambiado», le decían. Pero para Daniel, el cambio no era algo que se veía desde afuera. Era una sensación profunda de paz interior, de sentirse en control de su propio destino. Un día, uno de sus amigos más cercanos, con quien solía desahogarse cuando el trabajo lo sobrepasaba, lo llamó para hablar. «Siempre fuiste el que más se estresaba por todo. Pero ahora eres como un ancla para todos nosotros. ¿Cómo lo hiciste?». Daniel se rió, recordando cuán caótico había sido su mundo solo un año atrás. Le explicó que todo comenzó con un cambio en su mentalidad, con la decisión de no dejar que los factores externos dictaran cómo se sentía. Le habló de cómo había aprendido a reflexionar sobre cada emoción negativa antes de actuar, y de cómo aplicaba pequeñas prácticas diarias de autodisciplina para mantener su mente enfocada y tranquila, incluso en medio del caos. «El verdadero control no está en evitar el caos», le dijo a su amigo. «Está en encontrar la calma dentro de ti mismo, sin importar lo que pase afuera. A partir de ahí,
sus amigos empezaron a interesarse en el estoicismo. Le pedían recomendaciones de libros, frases para reflexionar y prácticas para manejar el estrés. Daniel se convirtió, sin buscarlo, en una especie de mentor para su círculo cercano. Compartía con ellos pequeñas lecciones y ejercicios que había implementado, desde escribir un diario todas las noches para reflexionar sobre sus días, hasta repetir frases como, permanece firme como un faro en medio de la tormenta, cuando las situaciones parecían desbordarse. Pero, a pesar de todo el progreso que había logrado, Daniel nunca se consideró un maestro ni alguien que había alcanzado la perfección. Sabía que la autodisciplina era un camino continuo, un viaje de por vida en el que siempre habría nuevas pruebas y tentaciones. Por eso, seguía practicando cada día, recordándose que la verdadera meta no era ser invulnerable, sino tener la fortaleza para levantarse cada vez que caía y la humildad para aprender de cada error. Así, Daniel entendió que la autodisciplina no era un fin en sí misma, sino una herramienta para llevar una vida más consciente y plena. Su objetivo ya no era ser el más productivo o el más exitoso en su carrera, sino vivir en paz con él mismo, ser fiel a sus valores y actuar con integridad, sin importar las circunstancias. Y en ese proceso, descubrió que la verdadera libertad no estaba en escapar de las dificultades, sino en enfrentar cada desafío con una mente serena y un corazón fuerte. La vida de Daniel continuaba transformándose a medida que profundizaba en la práctica de la autodisciplina y el estoicismo. No era un camino fácil, había días en los que caía de nuevo en viejos hábitos, cuando las exigencias del trabajo y la presión externa lo arrastraban hacia la ansiedad y el agotamiento. Pero lo que diferenciaba a Daniel de su yo anterior era su capacidad para observar estos momentos con una especie de desapego, casi como si se tratara de un espectador de su propia mente. En lugar de reaccionar con frustración, como solía hacerlo, aceptaba estos tropiezos con la misma calma con la que aceptaba el éxito. Sabía que, en última instancia, lo importante no era la perfección, sino la persistencia en el camino que había elegido. Un ejemplo de esto ocurrió cuando su jefe le asignó un proyecto extremadamente complejo con un plazo casi imposible. En el pasado, una situación así lo habría sumido en el pánico, llevándolo a noches sin dormir, sacrificando su tiempo personal y aumentando sus niveles de estrés a niveles alarmantes. Pero esa vez, Daniel tomó un enfoque diferente. Se sentó en silencio en su oficina, respiró profundamente y comenzó a hacer un plan, dividiendo el proyecto en pequeñas partes. Aplicó uno de los principios estoicos que más había aprendido a valorar: concéntrate en el momento presente, y haz lo que puedes con lo que tienes. Decidió no preocuparse por el resultado final o por si podría cumplir con el plazo, en cambio, se comprometió a hacer lo mejor que estuviera dentro de su control, un paso a la vez. Al principio, sus colegas lo miraban con sorpresa. Mientras todos a su alrededor parecían correr de un lado a otro, nerviosos y ansiosos, él permanecía en su escritorio, enfocado y calmado. Algunos pensaron que no entendía la gravedad de la situación o que no se estaba esforzando lo suficiente, pero Daniel sabía que su serenidad no era sinónimo de apatía. Al contrario, estaba más comprometido que nunca, pero desde un lugar de quietud interna que le permitía pensar con claridad y tomar decisiones efectivas. No permitía que la urgencia del proyecto dictara su estado mental. Mantenía un ritmo constante, pausado pero seguro, avanzando sin prisa pero sin descanso. Conforme los días pasaban y se acercaba la fecha límite, se dio cuenta de que, a pesar de la complejidad del trabajo, no sentía la misma angustia que solía experimentar. Su enfoque estoico le había permitido mantener la calma, y con ello, su productividad había aumentado. Al final, logró completar el proyecto a tiempo, con un nivel de calidad que sorprendió incluso a su jefe. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente le importaba a Daniel era la lección interna que había aprendido. Había enfrentado una situación estresante sin perder el control de sí mismo. Había mantenido la calma en medio de la tormenta, y eso, para él, era la verdadera victoria. Sin embargo, la autodisciplina no se limitaba al ámbito laboral. Daniel empezó a aplicarla en otros aspectos de su vida, desde su alimentación hasta su manera de gastar el tiempo libre. Antes, cuando llegaba a casa después de un día agotador, solía dejarse llevar por la inercia,
pasando horas frente a la televisión o sumido en las redes sociales, buscando un escape del estrés acumulado. Pero esas actividades, en lugar de relajarlo, solo alimentaban una sensación de vacío. Ahora, con su nueva mentalidad, se obligaba a detenerse y a preguntarse, ¿esta actividad realmente me está proporcionando descanso y paz, o solo me está adormeciendo? Descubrió que, con frecuencia, lo que necesitaba no era más distracción, sino momentos de verdadera desconexión y reflexión. Empezó a reservar tiempo cada día para salir a caminar sin un rumbo fijo, sin música ni distracciones, solo él y sus pensamientos. Al principio, esas caminatas eran incómodas. Estar a solas con su mente significaba enfrentarse a las preocupaciones y ansiedades que normalmente trataba de evitar. Pero con el tiempo, esos paseos se convirtieron en una especie de meditación en movimiento. Era durante esas caminatas que reflexionaba sobre sus decisiones, sobre las emociones que había experimentado durante el día y sobre cómo había manejado cada situación. Poco a poco, desarrolló una mayor autoconciencia, un conocimiento íntimo de sus propias reacciones y patrones. También cambió su relación con el ejercicio físico. Antes, solía verlo como una tarea más en su lista, algo que debía hacer para mantenerse en forma, pero que enfrentaba con poca motivación. Pero al entender la importancia de cuidar su cuerpo como una extensión de su mente, empezó a abordar el ejercicio con una nueva actitud. No se trataba solo de entrenar para verse bien, sino de usar el esfuerzo físico como una práctica de autodisciplina mental. Cada vez que su cuerpo le pedía que se detuviera, que abandonara una serie o que tomara un atajo, él respondía con calma, recordándose que esa pequeña lucha contra la incomodidad era un reflejo de la lucha interna contra sus propias debilidades. De esta manera, la autodisciplina que había cultivado comenzó a permear cada rincón de su vida. Empezó a despertar temprano, incluso los fines de semana, para tener un tiempo de tranquilidad antes de que comenzara el ajetreo del día. Utilizaba esos momentos para leer, para escribir en su diario y para planificar sus objetivos personales. Descubrió que este tiempo a solas era invaluable, una manera de reconectar con sus verdaderas prioridades y de asegurarse de que estaba viviendo de acuerdo con sus valores, y no simplemente reaccionando a las exigencias del entorno. A medida que la autodisciplina se convertía en una parte esencial de su vida, la gente a su alrededor notaba el cambio. Algunos amigos comenzaron a buscar su consejo sobre cómo manejar el estrés o cómo organizarse mejor. Al principio, Daniel se sintió extraño en ese papel de mentor. Nunca se había visto a sí mismo como un modelo a seguir, pero al compartir sus experiencias y las lecciones que había aprendido del estoicismo, se dio cuenta de que podía ayudar a otros a encontrar el mismo equilibrio que él había alcanzado. Sin embargo, Daniel era consciente de que la autodisciplina no se trataba de alcanzar un estado de perfección inquebrantable. Aún había días en los que sentía la tentación de regresar a sus antiguos hábitos, de procrastinar o de perder el control en una discusión acalorada. Pero la diferencia era que ahora no se castigaba por esos momentos de debilidad. En lugar de eso, los veía como recordatorios de que la disciplina no es una meta, sino una práctica diaria, una elección que se hace una y otra vez. Y fue en esa aceptación de sus propias imperfecciones donde encontró la verdadera paz. Entendió que la autodisciplina no significaba ser rígido o inflexible, sino tener la capacidad de perdonarse a sí mismo y de seguir adelante, de intentar una vez más sin importar cuántas veces fallara. Así, Daniel se convirtió en el ejemplo viviente de que el verdadero control no está en dominar el mundo exterior, sino en ser dueño de uno mismo, en encontrar la serenidad en el proceso, sin importar cuán caótico sea el entorno.